exploración. Hoy vamos a meternos en un tema clave para muchas personas, ¿no? La oración. Pero específicamente, la pregunta es, según la Biblia, ¿a quién deberíamos dirigir nuestras oraciones? Porque, bueno, hay confusión. Vemos tradiciones que oran a ángeles, a santos, a la Virgen María. Y tenemos hoy un análisis bastante detallado, basado en textos bíblicos, que busca aclarar un poco esto. Nuestra idea es ver qué dicen las Escrituras sobre quién debe ser el destinatario de la oración. Vamos a examinarlo. Arranquemos con Jesús mismo. Cuando le preguntan cómo orar, ¿qué dice? Los evangelios citan respuestas muy claras, ¿no? Cuando oréis, decid Padre, en Lucas. Y bueno, el famoso Padre Nuestro que estás en los cielos, del Sermón del Monte. Parece un patrón claro, ¿no? Exacto, totalmente. Estas instrucciones directas de Jesús ponen al Padre como el receptor principal, el modelo a seguir. Y es interesante, ¿sabes? En esos pasajes tan fundamentales, no hay mención de dirigir oraciones a otros intermediarios. Cero. Incluso Jesús en Mateo refuerza esa idea de algo personal, directo. Ora a tu Padre que está en secreto. Subraya esa inmediatez, digamos, sin necesidad de pasar por otros. Claro, directo al Padre. Y me mencionabas antes el concepto de devoción exclusiva. Eso está en el Antiguo Testamento, ¿verdad? Como en Éxodo, que Dios se describe como celoso. Sí, exacto, Éxodo 20.5. ¿Y cómo se conecta eso con a quién le rezamos? Pues la conexión es directa, yo diría. Si pensamos en la oración como un acto de adoración, de reconocer la soberanía divina, y si Dios pide esa devoción exclusiva, el primer mandamiento, por ejemplo, Ajá. entonces dirigir esas oraciones, entendidas como adoración a otros seres, bueno, desde la perspectiva de estos textos, podría verse como dividir esa devoción que, según se indica, le pertenece solo a Él. Aquí es donde se pone interesante o más complejo quizás, porque sí hay ejemplos en el Nuevo Testamento de oraciones a Jesús. Pienso en Esteban, ¿no? Mientras moría, diciendo, Señor Jesús, recibe mi espíritu. Eso es Hechos 7. Correcto, es un ejemplo muy fuerte. Y Jesús mismo dice en Juan 14, si algo pidierais en mi nombre, yo lo haré. Estos pasajes muestran que los primeros cristianos sí le oraban a Cristo, lo cual, bueno, es coherente con la teología cristiana sobre su divinidad. Pero, y esto es crucial, fíjate, estos ejemplos bíblicos no extienden esa práctica a otros seres. No vemos oración a ángeles o a santos de la misma manera. Entendido. O sea, oración al Padre como modelo principal, oración a Jesús reconociendo su divinidad. Pero, ¿qué pasa con la idea de comunicarse con los que ya fallecieron, incluyendo a los santos? ¿Qué dicen las Escrituras sobre eso? Bueno, ahí los textos son bastante explícitos, sobre todo en el Antiguo Testamento. Deuteronomio 18, por ejemplo, califica a quien consulta a los muertos como algo detestable para el Señor. Es una palabra fuerte. Sí, bastante directa. Y está la historia del rey Saúl, ¿no? Que consulta a una medium para hablar con Samuel, y no termina bien. Exacto. Esa historia en 1 Samuel 28 se usa a menudo como una advertencia seria. En general, en la Biblia no encontramos ni instrucciones ni ejemplos aprobados de orar a santos que ya murieron, ni a María, ni siquiera a ángeles. De hecho, hay un momento muy revelador en Apocalipsis. Juan intenta adorar a un ángel, ¿te acuerdas? Sí. Y el ángel lo frena en seco. Le dice, no hagas eso, adora a Dios. O sea, ni los ángeles aceptan esa adoración, la redirigen a Dios. Claro. Entonces, si la vía no es a través de santos o ángeles como intermediarios, ¿cómo nos acercamos a Dios según estos textos? ¿Cuál es el camino? Pues el Nuevo Testamento pone un énfasis muy marcado en Jesucristo como el mediador clave. Primera de Timoteo 2.5 es lapidario, diría yo, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. La palabra solo ahí es potente. Totalmente. Sugiere exclusividad en ese rol. No dice un mediador principal o uno de varios. Dice un solo. Como un único puente, digamos. Exactamente. Esa es una buena imagen.
Y la carta a los Hebreos profundiza en esto. Presenta a Jesús como nuestro sumo sacerdote. Y gracias a él, dice Hebreos, podemos acercarnos confiadamente al trono de la gracia. El énfasis es constante. Acceso directo al Padre, sí, pero a través de Cristo. Él es el camino. Entiendo. Para alguien que quizás viene de otra tradición, este enfoque en la exclusividad del Padre y del Hijo como receptores y de Cristo como único mediador puede sonar distinto. ¿Cómo presentan las Escrituras esta relación directa como algo bueno? ¿Qué beneficio trae? Bueno, un beneficio que se resalta muchísimo es la paz, el consuelo. Filipenses 4, ese pasaje tan conocido, anima a no preocuparse, ¿no? Sino a presentarle todo a Dios en oración, con gratitud. Sí, por nada estéis afanosos. Mira, este análisis de los textos bíblicos sugiere que 1. Jesús enseñó a orar al Padre. 2. Hay ejemplos de oración a Cristo, reconociendo su divinidad. 3. No parece haber respaldo bíblico para orar a ángeles, santos, María o otros fallecidos. De hecho, hay advertencias contra consultar a los muertos. Y 4. Cristo es presentado como el único mediador necesario para llegar a Dios. ¿Así sería? Sí, creo que esa es una buena síntesis de lo que hemos visto en estos textos específicos. Y es importante, creo, reiterar esto. Nuestro análisis se basa en lo que dicen estos textos bíblicos que estudiamos. No estamos juzgando otras prácticas de fe. La idea es solo ofrecer claridad sobre estas enseñanzas puntuales, para que cada quien reflexione. Exacto. Y justamente para esa reflexión final, si el énfasis tan fuerte de estos textos está en ese acceso directo, personal, a Dios Padre, y solo a través de Cristo, ¿cómo podría el prestar atención conscientemente a las palabras que usamos al orar, quizás tomando como guía el Padre Nuestro? ¿Cómo podría eso profundizar esa conexión íntima, esa paz que las mismas Escrituras prometen? Es algo, bueno, para seguir